Me molesta que me esté moviendo. No, ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Estás en tu programa Del Vientre al Cielo, que se transmite todos los todos los martes a la hora de la misericordia, a las 3 de la tarde, a través de la plataforma de Facebook Live, porque ser mujer es un privilegio. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil, donde hoy Dios deposita las perlas de su amor con ese tema que es tan interesante, el tóxico, cómo tratar a una persona difícil. Y bueno, tengo aquí el experto que es Max Carvajal, él es psicólogo, ya es bueno, es súper conocido en nuestros programas. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Hola, hola, María Elena. Híjole, emocionado con el programa, Sí. porque creo que Dios ha ido acomodando todo para que se dé. ¿Ves que al final lo cambiamos? Sí. Entonces, creo saber por qué, pero bueno, lo vamos a descubrir en este programa. Pero emocionado, agradecido. Me gusta estar aquí contigo y bueno, poder compartir mucho o poco que les pueda transmitir. Y si llegamos a un alma, como siempre me dices, bendición. Suficiente. Claro. Y bueno, vamos a empezar como todos los martes, encomendándonos a San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos, Si y tú, tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, quiero contarte un poquitito de Max. Max es, como te dije, pues es psicólogo, pero para mí siempre lo más importante es que es casado y padre de 2 bebecitos. Su esposa está esperando su segundo bebé, entonces quiero encomendártelos a sus oraciones, y también estamos platicando fuera del aire de un proyecto que tiene buenísimo para llegar a los jóvenes, y yo creo que en grandes cantidades, y eso está muy, muy necesitado. uh-huh. Y bueno, yo quisiera empezar antes de soltarle el micrófono a Max. Hace unos programas, Max creo que nombró una película que ni siquiera voy a nombrar el título, no se trata de hacerle publicidad, pero que él dijo, ay, mucha gente me ha estado preguntando y me vi Sí, a verlo. Sí, me gustó la trama, tiene muchas cosas muy buenas, pero aquí es donde llego yo hasta donde ponemos la pausa, y yo le hubiera puesto un final muy diferente, porque hoy día estamos viendo que la vida y la familia son fuertemente atacados. Se trata, para no tardarnos mucho, un alma muy herida que, bueno, infringe violencia física contra su esposa. Y yo creo que todo se va tramando muy bien porque ella decide separarse. No quiero tampoco hacer spoiler, no dije ni siquiera cuál era el título. Y todo iba muy bien hasta que los dos llegan a una solución, que dicen, bueno, pues vamos a decir, cuando tengamos hijos, nos gustaría que se repita esta historia, que ella siga adoptando patrones, buscando una pareja violenta y la siga aceptando. Y no te cuento en qué termina, pero sí te voy a contar cómo la terminaría yo. Estaba muy bien que se hubieran separado, pero ella le debió de haber dicho a él, o bien él a ella, mi amor, te amo con todo mi corazón, pero por tu bien, por mi bien, por el bien de los hijos que tengamos, creo que es necesario que sanes esa herida que te está ocasionando, pues que tú te comportes de esta manera. La película termina de otra manera, ¿cierto, Max? Ya sabes de cuál estamos platicando. Entonces, él era una persona súper tóxica, pero atrás de una persona tóxica hay una herida grandísima. Y de hecho, perdón que utilice el programa, pero sí me gustaría muchísimo poner en tus oraciones súper de un caso de la vida real. Es una criaturita que es compañera de escuela de la hija de una amiga, que parece ser que este niño tuvo un accidente y en el cual pues él fue, digamos, el partícipe, y su hermanita perdió la vida. Entonces esta criatura vive con una culpa tremenda, pues obviamente muestra comportamientos que no son asertivos en la escuela y vive castigado sin salir al recreo. Yo les decía, lo que esa criatura necesita es comprensión y amor. Pero ahora sí suelto todo el micrófono, Max. Totalmente. Es todo tuyo. Totalmente. Mira, sí ya me acordé de la película, y así, ¿de qué película fue, no? Sí, ya, no, ya sabes cuál. No quise Es contar que, mucho, es pero que me cuál tuve es. que ir al cine a verla porque me estaban llegando con referencias, ¿no? Y pues quería saber qué estaban viendo, ¿no? Mis Sí. consultantes.
Sí, el final, yo lo compartía creo que contigo, fue muy romantizado, muy lejos de la realidad, poco, al final le pusieron mucho Hollywood, pero nada, nada cercano a la realidad, ¿no? Claro. Y hablando, ¿no? de este título que hemos elegido, a mí me gustaría empezar por humanizar a las personas a las que llamamos tóxicos. ¿Dale? Sí. A mí la etiqueta no me gusta. Ay, por fin escucho a alguien que piensa lo mismo que yo. A mí, sé que por temas de marketing y demás, porque así les llaman. Así les llaman y bueno, ya es como lo usual, pero a mí no me gusta. Sí, ¿no? A mí no me gusta. Yo prefiero llamarles personas, bueno, personas lastimadas, ¿no? Heridas. Personas heridas, correcto. Entonces, ya desde ahí es quitarle, ¿no? La etiqueta a la persona y poder hacer el esfuerzo por entrar, ¿no? Al ser humano, por entrar en el ser humano que tenemos ahí, ¿no? Enfrente. Entonces, yo te invito a quitarle la etiqueta, porque es bien fácil. Digamos que es bien fácil ponerle la etiqueta ay, es que es bien tóxico, es bien tóxica. Pero, híjole, ¿qué vivió? ¿Qué tuvo que haber vivido para ser así, ¿no? Para haber aprendido a ser así. Sí. Y entonces eso te abre un abanico, ¿no? De posibilidades. Te abre un abanico enorme de posibilidades. Entonces, ya desde ahí lo hemos manejado así, ¿no? En una charla interna entre Marielena y yo, bueno, decidimos manejarlo así, pero la realidad yo te invito, ábrete, a quitar la etiqueta a las personas y ábrete. Voy a empezar primero, ¿por qué llegan? ¿Vale? ¿Por qué llegan ese tipo de personas a nuestras vidas? Y esto, porque a veces parece coincidencia. Sí. ¿No? Dices, híjole, todo el tiempo me llega gente así, me llega gente que es egoísta, todo el tiempo, híjole, me tocan de parejas patanes, ¿no? Infieles, ¿no? Agresivos, violentos. Todo. Sí. Híjole, entonces yo le decía a una persona, matemáticas, ¿no? ¿Cuál es la constante y cuál es la variable? Si la constante es esa etiqueta que le pones, ¿no? A las personas tóxico, infiel, ¿no? Celosa, posesiva, lo que tú quieras, ¿no? Violento, violenta. Si esa es la constante, si esa es la variable, ¿no? Porque podemos ir entre diferentes personas, las personas cambian, pero el tema se queda, ¿no? O a veces puede cambiar el tema, pero las personas pueden ir cambiando y parece que estamos atrayendo. A mí no me gusta meterme en ese tema de ley de la atracción y demás. Yo no creo en eso. No. O sea, eso es otra. ¿Vale? Y exacto, está lejos de nuestra fe, sino más bien es pregúntate para qué llegan, ¿no? ¿Para qué llegan ese tipo de personas? ¿Y por qué están llegando? Fíjate, cuando tenemos un tipo de herida, haz de cuenta que es como si nos compráramos unos anteojos, donde ahora vamos a ser capaces de reconocer a todas las personas que tengan una herida, híjole, que tiene que ver conmigo. Me vuelvo experto, como quien dice. Sí. Dale. Recientemente yo viví muchos años con una persona alcohólica cercana a mí y te digo que hace como 2 semanas reconocí que tengo la habilidad de reconocer a un alcohólico por los ojos. Les cambian los ojos, el cristalino de los ojos se les vuelve distinto. No sé ni cómo explicarlo, María Elena. Es una gracia de Dios. Y de la observación y de la psicología, de muchas cosas más, herramientas que Dios te ha dado. Supongo que sí, correcto. Entonces, pero fue porque estuve cercano a eso, ¿no? Entonces, es como, me es muy fácil ahora, ¿no? Ver a un alcohólico y digo, híjole, ya tiene la mirada de alcohólico, ¿no? Y sin que lo veas tomar, de seguro. No, sobrio, en su papel de su rol de la sociedad y demás. Entonces me sorprendí porque dije, híjole, y cuando empecé a darme cuenta además, y sí había un tema de alcohol recurrente, ¿no? Entonces me sorprendí mucho. De hecho, todavía estoy como que medio sorprendido de esa observación que hice hace 2 semanas. Entonces te vuelves, es comprarse unas gafas, ¿vale?
comprarse unas gafas. Híjole, ¿por qué todo el tiempo llegan personas posesivas a mi vida? ¿No? Cambiemos el por qué y lo vamos a modificar con un para qué. ¿Vale? ¿Para qué llega ese tipo de personas? Decía un filósofo francés, Sartre, el otro esconde la realidad de lo que soy. Quiero descubrirme y es un principio cristiano. ¿Vale? No puedo llegar a un cristianismo profundo si me quedo en el yo. Tengo que ir al otro. Inevitablemente tengo que ir al otro. Que es mi espejo a veces, ¿no? Lo que no veo en mí. Claro, es tu espejo. Bueno. Espejo. Ahora, nosotros no ponemos la vista en principio en el otro como tal, sino en Cristo que está en el otro. Uh-huh. Entonces, Cristo sufriente también, ¿eh? ¿mande? Cristo sufriendo también en ese alcohólico, con sus heridas y con sus... Claro, ¿no? Entonces, una vez más, tratar de ir más allá. El para qué llegan ese tipo de personas. A veces ni siquiera somos conscientes que tenemos la herida. Y entonces es más fácil a veces reconocer qué tipo de heridas tengo con base en qué tipo de personas llegan a mi vida, qué tipo de personas están cerca de mi vida. Dale. Porque de alguna manera es como un clic, ¿no? Son como piezas de rompecabezas. Dale. Sí. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de relaciones codependientes, la dependencia no es con el otro. Una vez más, yo puedo tener 50 parejas y la pareja va cambiando. No soy dependiente a la pareja. Pero si encuentro la constante, que es que todas son, voy a decir algo, que todas son violentas, que todas son celosas, que todas son posesivas, que todas son materialistas, ¿no? Entonces, la constante no es la mujer, porque esas se han ido cambiando las novias. La constante es el tema, ¿no? Entonces, soy codependiente, pero no a mi ex llamado Refugio y el anterior Raúl. No, soy codependiente a qué tipo, voy a decirlo así, qué tipo de herida o qué tipo de persona tenía el otro, la etiqueta que le ponemos al otro, a eso soy codependiente. ¿Dale? Con eso, pum, hago es como un imán. Con ese me atraigo porque me complementa. ¿Dale? Aparte que el otro funciona como una forma, como tú lo dijiste, de espejo, ¿no? De revelarme. ¿Qué es lo que hay adentro? Esto ya se vuelve más interesante porque entonces no se trata del otro. Se trata en gran medida de mí. ¿Por qué te va mal, no? Un maestro, apenas un doctor me decía, ¿no? Estoy en un diplomado. Y decía, si tú crees que el dinero es difícil que llegue a tu vida, va a ser difícil. ¿No? Todo está en cómo lo concibas. ¿Dale? Si crees que todas las relaciones son complicadas, pues créeme, vas a buscar de forma inconsciente relaciones complicadas para seguir validándote, autovalidándote. ¿Vale? Si tú crees que el matrimonio, yo lo digo a título personal, estoy en la luna de miel, tengo 3 años de casado. Que mi esposa no vea este video y vea que dudé. No te preocupes, que si le va a servir lo ve y si no, no. Es que luego tengo dudas cuando es así, le digo, bueno, es que estaba pensando si por lo religioso o por lo civil, porque hay un año de diferencia. Nada. Aquí nadie oyó nada, nadie vio nada. Pero, híjole, yo nunca me han gustado y además nunca lo he dicho, comentarios de casarse es perder todo, ¿no? Casarse es una prisión, la típica broma, ¿no? De estaba mejor casado, ¿no? Yo creo que estoy mucho mejor, estaba mejor soltero. Yo creo que estoy mucho mejor casado, 1000 veces, ¿no? Claro. Tiene sus momentos, como todo, pero es muy padre. Todo depende entonces cómo conciba yo el matrimonio. Con qué estructura mental llego, ¿no? A la relación. Con qué estructura llego y retomando las personas heridas, ¿no? Mal llamadas tóxicas. ¿Con qué estructura mental las veo? ¿Dale? Las veo como personas, ay, se me fue la palabra, ¿no? Como castigadoras, ¿no? Que van por ahí lastimando a las personas de forma voluntaria, pero si yo logro cambiar ese chip y empezar a verlas como seres humanos lastimados, eso ya hace un antes y un después, ¿te das cuenta? Fíjate, Max, perdón que te interrumpa. A mí uno de los retiros que me ha cambiado la vida, que era muy fuerte, no puedo nombrar cuál es, varias personas
expositores te empiezan a contar que si ahorita llega la policía se los va a llevar, robé, maté, violé, todo lo que te puedas imaginar. Dices, Dios de mi vida. Pero después te empiezan a contar su niñez. Dices, hasta barato les fue. Dices, Dios mío. Y hay algo que yo siempre me baso en esto. Digo, si yo no he hecho eso que has hecho tú, es porque Dios me ha preservado, porque no he vivido la situación que tú. Si yo hubiera vivido la situación que tú, pudiera ser peor que tú. Pudiera ser, digo, está la libre ¿cómo se llama? La libertad, el uso de la libertad, pero también muchas cosas que nos preservan de eso son gracias, ¿sí? Porque nací en la iglesia católica, mis papás, lo que quieras, pero no podemos espantarnos de las heridas del otro, porque si nosotros estuviéramos en su realidad, en su pasado, pudiéramos ser peores. Claro, y aquí debemos acordarnos, ¿no? En algún momento escuchaba una persona que decía, híjole, parece que para dar testimonio de fe tuve que haber sido un canijillo, o otras palabras, de lo peor para poder dar testimonio. Y yo hasta que lo veo hacia atrás, digo, híjole, es que acuérdate que el que dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le exige, ¿no? Si Dios te preservó en esa inocencia, en esa pureza y demás, también se te va a pedir mucho. Claro. Yo este pensamiento tuve con una persona que fue asesinada hace un año, precisamente ayer fue su cabo de año, y dije, Señor, ten misericordia, sé que la vas a tener, ¿no? Porque a él se le dio muy poco. A él se le dio muy poco, ¿no? Entonces, claro, se equivocó, pero también se le dio, híjole, nada. Si no es que casi. Hizo falta alguien a su alrededor que le diera amor. Claro. Que le hablara de Dios, a lo mejor en silencio. Y mira, hablando de eso, de las personas a las que les ponemos esta etiqueta, ¿no? Personas lastimadas. La intención de este programa es yo te invito, dale, yo te invito a quitarte los lentes, porque al final es un juicio. Quitarte los lentes del juez, que sé que cuesta mucho, yo no te lo digo porque yo ya lo haya logrado al 100%. Pues pero estamos trabajando en ello. Estamos en el camino, ¿no? Una forma de sanar es ser consciente de la manera en la que miro, en la manera en la que opino y pienso del otro. Es cuando me dicen, oye, y simplemente por darme cuenta ya estoy sanando, eso ya es un gran paso, ¿no? Ya después vendrán pasos que tienen que ver con conductas, con modificar pensamientos y demás. Pero un gran paso es darse cuenta. Si ya te diste cuenta que le has puesto etiquetas a las personas, dale, ahora toca quitárselas, ¿no? Y buscar ver más allá, dale, más allá de la etiqueta. Tuve una experiencia hace 8 días, no este lunes que pasó, sino el otro. Tuve la oportunidad de ir a un reclusorio, ¿vale? Nunca había ido, bueno, fui hace muchos años, hace como 12 años, 13, cuando estaba en licenciatura, 13 años, y de ahí nunca había regresado, entonces fui como estudiante y demás, y tuve la oportunidad de regresar, me volvieron a invitar, todo fue muy, estoy buscando la palabra. Enriquecedor. No, de la divina providencia, ¿no? Providencial. Providencial es la palabra. Yo no tenía pensado ir, iba a ir a una colega, se le enredaron las cosas, me invitó, me dijo, acompáñame, yo voy a ir con un grupo de chicos de licenciatura de psicología, acompáñame. Y yo dije, bueno, te acompaño, voy a dar la charla. Tengo la costumbre de pues, preparar, ¿no? Me dijeron, vas a dar una charla de 1 hora y media, perdón, me dijeron, de una hora, una charla de 1 hora. Entonces dije, bueno, voy a hacer, me dijeron, no te van a dejar entrar con la laptop ni nada de esto, lleva tu USB y allá adentro te prestan una, y yo, ok, está bien. Entonces, pasé todo el fin de semana tratando de elaborar, ¿no? La presentación, no pude, porque simplemente la cabeza se me enredaba y dije, no sé qué me está pasando. El lunes de la mañana madrugué y dije, es la última oportunidad. Cuando vi que una vez más no podía, hice 3. Y la cosa más horrible que haya hecho en mi vida, ¿no? No sabía nada, María Elena. Ya casi sé lo que te pasó. Dale, entonces, ahí entendí, soy medio torpe todavía, y ahí entendí y dije, va, lo que quieres es que tú quieres hablar, te voy a dejar hablar, no sé qué vayas a decir. ¿Te acuerdas del primer programa, lo que platicamos después? Sabía que iba por ahí. Vayas en blanco, va a salir todo. No, te confieso que me acordé mucho de ti. Sí. Te lo juro, me acordé mucho de ti y dije, esto ya me ha pasado antes.
¿Y qué me dijo María Elena? Déjate ir, ¿no? ¿Qué me dijo Sonia? Les explico poquito. Es que el primer programa que tuvimos con Max venía súper estructurado. Y yo le hice una sugerencia, le digo, Max, son temas que tú dominas, no es que me estás viniendo a hablar aquí de cómo, bueno, no sé, cómo coser un vestido, ¿sí? Que no eres hombre. O sea, déjalo que vaya saliendo, porque es lo que Dios quiere para, así sea una almita que te esté escuchando. Y eso a veces pudiera tomarse como irresponsabilidad. Y no, cuando sabes del tema, puedes hacer eso. Cuando es un tema que no estás, pues puedes prepararte, pero aún así ir ahí, para que vaya saliendo lo que tiene que salir. Dejarle la apertura. Si nos ponemos a reflexionar, es lo mismo que hacemos con se me fue la palabra, con las relaciones, ¿no? Maritales. Les dejamos la puerta abierta a Dios, ¿no? Uh-huh. No usamos preservativo, podemos utilizar algo natural y demás, es dejarle la puerta abierta. Entonces, la idea es la misma. Yo puedo preparar, pero te dejo la puerta abierta. No voy a hacer tan... Ajá, yo tengo un plan, yo creo que ahorita no es el momento porque son los hijos que puedo mantener, los quiero espaciar, digo, para que quede un poquito en el contexto de la gente que no entiende esa parte, los quiero espaciar porque ahorita no estoy preparado. Sin embargo, si me estoy equivocando, que a fin de cuentas, utilizando un anticonceptivo, todo falla. Pero bueno, sigamos con el tema. Claro, ¿no? La voluntad de Dios no está peleada con la naturaleza, no. Correcto. Entonces, así lo llevaba. Cuando llegué allá y le dije a mi compañera, me preguntó y me dijo, ¿qué traes? Y le dije, mira, no traigo nada. Amor. Y se me queda mirando, ¿no? Y me dice, ¿cómo? Ella iba un tanto nerviosa, ¿no? Por la experiencia y demás. Ella ya había ido, ¿no? Pero pues aún así siempre impone, ¿no? Y más creo para una mujer. Y es un centro penitenciario donde hay sentencias muy elevadas de 114, 120 años por temas, ya se imaginarán, gruesos, difíciles, y otros donde son de menor, ¿vale? Entonces hay de todo. Y le dije, mira, no sé, ella también es católica, le dije, pregúntale al Espíritu Santo qué quiere, pero yo no pude hacer nada. Y entonces con esta risa nerviosa que les cuento, entrábamos y todo, pasamos filtros y demás, historia larga, corta, llego con el chico que traía su lap y me dice, psicólogo, ¿dónde se la pongo? Le instalamos y todo, y le dije, no voy a ocupar laptop. Y me pone unos ojotes y me dice, ¿cómo? No, preparó? Le dije, no, yo me la aviento así. Yo bien seguro, pero todavía por dentro, en ese punto ya iba más confiado, ¿sabes? Todavía el lunes en la mañana iba como que, ¿qué quieres tú? A mí me gusta siempre decirle, ¿qué quieres tú, Jesús de Nazareno, conmigo, no? Como aquel pasaje bíblico donde... Oye, pero ya dímelo para que yo no entre así, o sea, ya explícame. Sí. A los demonios. Entonces yo estaba en la mañana así, ¿que quieres Nazareno conmigo? Porque yo estoy aquí, pero bueno. Bueno, el chico se sorprendió, dijo, nunca nadie ha dado una charla así, pero... Dele. Bueno. La charla era voluntaria en el patio del centro penitenciario, o sea que podían ir o como no ir. Estaban de los 200 y algo, estaban casi todos, y después se fueron agregando. Entonces yo iba con el grupo de chicos también nerviosos y demás. Y cuando iba yo ya entrando, yo entendí que el Señor quería precisamente lo mismo que en esta charla. Quitar la etiqueta. Desprender la etiqueta de cada ser humano que estaba ahí. Y de que ellos mismos les han puesto, Max, qué doloroso. Correcto. Entonces, yo les empecé a hablar desde ahí, ¿no? Yo les empecé a hablar, claro, de Cristo, ¿no? Y me decía mi mamá, ¿y qué habrán pensado ellos que un psicólogo fue a evangelizarlos? Porque yo les empecé a hablar del amor, ¿no? Les empecé a hablar de que eran seres humanos, ¿no? Dignos de amor. Y me esforcé por decirle a los chicos, no vean el uniforme gris. No vean eso, porque entonces se van a perder de los seres humanos que tienen enfrente. Vean al ser humano que está ahí sentado. Entonces la charla se fue dando, se fueron integrando más. Y yo, como no traía ni reloj ni nada, porque no te deja ingresar con nada de eso, yo le iba pidiendo a la persona que me estaba asistiendo, venme marcando los tiempos, le voy preguntando y volteaba y le decía, ¿cómo voy de tiempo? Va bien. Solo me decía, va bien. Entonces yo seguía avanzando, hablándoles de esto, ¿no? Llegó un momento donde yo les empecé a compartir una historia, ¿no? Personal,
de perdón y con un tema de una pérdida y demás. Y entonces empezaron a mover y hubo un momento donde yo les dije, yo también he estado prisionero, yo también he estado preso, ¿no? Y todos se me quedaron mirando, le dije, claro, ¿no? Porque la prisión no son 4 paredes, es un estado mental. Y creo que todos hemos estado prisioneros en algún punto. Es como tú decidas vivirlo. Les hablé de Sentido de Vida, de Víctor Frank, del hombre en busca de sentido y demás. Los hombres se fueron envolviendo, bueno, el Espíritu Santo los fue envolviendo y hubo un punto donde me llevó a pedirles perdón, ¿no? Dije, perdón porque te he juzgado, porque la única diferencia entre tú y yo es que tú estás aquí y yo estoy allá, pero los dos somos pecadores. No, no hay diferencia. Tú pudiste haber hecho 1000 cosas, yo también las he hecho. Simplemente en este momento de la agonía de Cristo, ¿no? Los dos maleantes que estaban crucificados a su lado, uno se arrepiente, ¿no? Y el otro se burla de él. Entonces yo le decía, no hay diferencia. Y yo te pido perdón y les empecé a pedir perdón a ellos y todos se quedaron muy conmocionados, al grado que empezaron a llorar, ¿no? No, entonces, fíjate lo que necesitaban, estaba taladrando el Espíritu Santo sus corazones. Fuertísimo, pero todo el esfuerzo fue por quitarles la etiqueta, ¿no? Y devolverles esa humanidad. Porque cuando los vemos, yo le decía a los muchachos, estamos viendo pues al que secuestró, al que hizo 1000 cosas que no las puedo decir incluso aquí, ¿no? Pero no, hay que ver al ser humano. Claro. Y el perdón también era, le decía yo, ¿y cuántos de ustedes, hizo una pequeña, cuántos de ustedes tuvieron un papá y una mamá? La mitad. ¿Cuántos de ustedes a su mamá les decía que lo amaba? Pues la mitad de esa. Max, te quedaste sin sonido. No sé si me escucho. No, ya. Entonces, la mitad de esa mitad. Y cuando yo hablaba, porque estaban los chicos y estaban ellos, estábamos todos en un mismo espacio, les decía, ¿se dan cuenta? O sea, perdóname porque era tu derecho tenerlo y no lo tuviste. Y en ese momento, imagínate, a mí me como yo también lloré ahí. Claro. Yo ver a hombres que tú los puedes ver tatuados, rapados, aparentemente muy rudos, pero que en ese momento eran niños, María Elena. Claro, en el momento en el que le quitamos la etiqueta y ellos se permitieron quitarse la etiqueta. Y es que es lo que no vemos, Max. Es lo que sí Jesús ve, por eso yo no soy capaz de juzgar a nadie. De hecho, yo no puedo juzgar un pecado mortal de otro, porque puedo ver, ¿sí? La gravedad del pecado, pero su capacidad de consentimiento, de pleno conocimiento y pleno consentimiento, es terreno sagrado. Y Max, perdón que te interrumpa, pero a veces creemos que eso solo pasa en la prisión. ¿Qué pasa cuando estoy en un apostolado y estoy así con gente, pues ya con una formación, y de repente uno de mis hermanos saca el cobre? Anatema, leproso, fuera de aquí. Tal cual, ¿no? Tal cual, exactamente. O en un grupo de amigos, y lo que necesita esa alma en ese momento no es mi juicio. Ya lo que trae es demasiado pesado. Necesita mi amor, mi comprensión. Y si en algo era inmutable Jesús, no solo eran sus emociones, era en su misericordia. Era ese amor al que menos merece, porque es el que más lo necesita. Totalmente. Y mira, yo me conmoví y hago un esfuerzo por no conmoverme ahorita. Yo no creo que esa charla la haya dado yo. Y a mí me conmueve eso que estás diciendo tú. Evidentemente. ¿Cómo Cristo puede verlos y cómo puede tratarlos con ese amor? A mí eso me derrite, o sea, me conmueve. Y yo lloré en ese momento porque me reconocí el amor que les estaba dando. ¿Sale? A ver, aquí nos pregunta Stephanie, gracias por escribirnos, saludos desde Perú. Si un ser humano tiene muchas heridas de la infancia y actúa en modo automático, ¿cómo le puedo ayudar? Contéstale tú y luego le voy a contestar yo también. Interesante. Yo creo, mira, a mí me gusta siempre ver al ser humano como somos seres psico, bio, sociales, espirituales. Yo te diría, desde la fe hay que orar por esa alma, que el Señor le va a ir dando sus caminos, ¿no? Le va a ir poniendo estos andamios de sanación, diría yo.
Y cuando no se logra de esta forma, imaginemos que estás en medio del Amazonas y no hay nadie que te ayude, créeme, Dios entonces tendrá que obrar de manera extraordinaria para sanarte. Pero en la gran medida lo que yo he observado es que Jesucristo, Dios permite la sanación a través de los canales que ya están establecidos, ¿no? A través de la oración, a través del sacramento, a través de la confesión, a través de un psicólogo católico. Entonces, pero cuando no están los medios, entonces tendrá que obrar de manera extraordinaria, algunas veces, ¿vale? Entonces, ¿y qué te diría yo? Mira, ¿me volví a quedar sin audio? No, dale, perdón. Una gran forma de apoyarlo es dejar de tocarle la herida. Uh-huh. Dejar de tocarle la herida. ¿Vale? Porque entonces, imagínate, nos convertimos en una persona que quiere, imagínate una herida, un corte en la piel infectado, pero no tenemos los conocimientos para limpiarle la herida y suturársela. Entonces solamente la abrimos, lo lastimamos, lo infectamos más, y eso pasa con frecuencia. Es que tú tienes esto y no te has tratado. Si ya lo sabe, ¿para qué se lo repites? Y a veces estamos ahí poniendo el dedo, como decimos acá en México, poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Y eso solamente genera más dolor y rechazo. ¿Dale? Entonces la persona lastimada deja de acercarse porque dice, es que todo el tiempo me recuerda la herida, ¿no? De forma inconsciente, no sé qué tan consciente puede ser. Yo te diría, deja de tocarle la herida. Y en la medida de lo posible, solamente acércale los medios para que él pueda buscar esta ayuda con alguien que sepa limpiarle la herida. ¿Vale? Yo te voy a dar otra solución. Fíjate, me voy a ir ahora sí aquí a la palabra de Dios, Lucas 6:33. Digo, sería bueno que la lean todo, el amor a los enemigos. Bueno, yo creo que sí voy a leer todo este pedazo. Dice, pero vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que los maldigan, rogad por los que os difamen, al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto no le niegues la túnica. A todo el que te pida da, y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Aquí va donde yo quería lo más fuerte. Tratad a los hombres como queráis que ellos os traten. Ahí va ahora sí que el jugo. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que os aman. Si hacéis el bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestar sin esperar nada a cambio. Entonces obtendréis una gran recompensa. Seréis hijos del Altísimo porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque ¿qué hay que hacer? Amar incondicionalmente, pero amar como Dios ama. Eso no quita que pongamos límites, que hagamos ciertas cosas, porque a veces yo podría ser que si él no quiere ir a terapia, yo vaya para saber cómo tratarlo. Este es, por ejemplo, el caso de un alcohólico. A veces el alcohólico no sana porque hay alguien que lo está deteniendo y hay que dejar que caiga. Entonces, a veces es también yo saber cómo amarlo como Dios lo amaría, porque solo el amor sana. Claro. Solo el amor sana. Amarlo como Dios ama implica aceptarlo. Entonces, cuando yo decía dejar de tocarle la herida, eso que dijiste con un alcohólico, yo lo compartí. Crecí cerca de un alcohólico, pero en el momento en el que dejé de ver su herida y empecé a ver al ser humano, la relación se transformó. La persona no dejó de ser alcohólica, pero la relación se transformó para bien, porque aprendí a aceptarlo. Y eso pasa no solamente, y rara vez me gusta poner ejemplos de mí, a veces hasta digo, me llegó una consulta así, pero eso pasa cuando aprendemos a aceptar al otro, amarlo, que es lo que tú dices, ¿no? Ponerle la otra mejilla. Pero si estoy viendo la herida, me pierdo de todo el ser humano que hay. Porque vamos a poner un ejemplo, Max. Max es alcohólico y yo solo lo veo como el alcohólico y entonces me alejo de él para que no me pegue la roña, la lepra. Pero ¿qué tal que yo soy una lujuriosa? Y entonces ahora Max me ve el nombre de la mujer lujuriosa con permiso. Y entonces todos nos vamos poniendo etiquetas porque todos pecamos de diferente manera.
Claro, estamos viendo la paja en el ojo ajeno, ¿no? No estamos viendo nuestra bigota ahí incrustada. Es eso, por eso transforma. Con eso no quiere decir que el otro deje de importarte, no. La idea es que aprendas a ver, al igual que estos chicos, espero que el Espíritu Santo les haya abierto los ojos, dejar de ver el uniforme, ¿no? Lo dije como 10 veces ese día, dejar de ver el uniforme, que en este caso sería el símbolo de la herida, ¿no? Deja de ver la herida en la persona que tienes al lado y empieza a ver al ser humano. En el momento en el que lo veas como el ser humano que es digno de amor, de entendimiento, porque también tuvo una historia, te podrás permitir lo que se permitieron estos chicos y algunos de ellos que están retenidos, privados de la libertad. Un abrazo, ¿no? Y uno de ellos que dijo, tenían años que no me abrazaban. Años, María Elena. A mí eso me conmovió y el hombre estaba llorando como un niño. Cómo necesitaba ese abrazo y cómo lo hubiera sanado. O hay muchos que les dicen te quiero y nunca en su vida les habían dicho te quiero. Nunca lo escucharon de papá, de mamá y vivieron, creo que tengo acá otro comentario, vivieron pues no conocen el amor, ¿cómo van a aprender a amar? Claro. Acá está Stephanie, otra vez nos pone, amar más sana. A veces duele muchísimo ese amor, pero vamos a aceptar desde la mirada de Jesús. Gracias, Stephanie. Claro. Un dolor entregado a él. Que sea un dolor entregado a él. Si no se vuelve, dijera Sonia, en un me hicieron, ¿no? Sino un dolor entregado a, bueno, te entrego este dolor que me genera ver a esta persona así, ¿no? Es entregarlo. Y bueno, eso que le entregues, Max, no significa que se te quite en el primer instante. Hay veces uno lo ofrece, lo entrega y a veces ese sentimiento puede durar varios días y vuelve a regresar y lo vuelves a entregar y vuelve a regresar y lo vuelves a entregar y es un trabajo duro. Hay veces es facilito, hay veces no. Correcto. Pero casi, bueno, no, la experiencia que tengo casi siempre lo veo por un tema de la historia que me conté. ¿Sale? A ver, explícanos, desmenúzanos para entender bien. Recientemente me vino a la mente una frase que en algún momento se me vino a la mente. No duele la verdad, sino duele el apego a la mentira. A veces me conté una historia con ese dolor y entonces cuesta trabajo deshacerme de toda la historia para que el dolor desaparezca. El dolor es una consecuencia de algo. Voy a poner un ejemplo. Eso te iba a decir, con un ejemplo está mejor. Imaginemos que me está doliendo mucho la infidelidad, ¿no? De mi pareja. ¿Va? Pero a veces no duele tanto la infidelidad, sino duele darme cuenta que no era la persona que era. Es decir, lo que yo me conté. ¿Te das cuenta? Entonces a veces no duele tanto el que se haya metido con alguien más, ¿no? Sino es reconocer, dale, que fui cornudo o cornuda. ¿Dale? Es la historia que yo me conté. Quizá duele más el hecho de imaginarme, decir, híjole, y fue más placentero que conmigo. Entonces, la historia que me cuento es la que en gran medida causa dolor. No es tanto el acto, porque entonces yo puedo interpretar de mil maneras la infidelidad y puedo interpretar que, híjole, me rechazó como en algún momento me rechazaban y no me gustaba para nada, ¿no? El sentirme desplazado. Entonces, tiene que ver más con la historia que me cuento que con lo que vivo. ¿Me explico? Un doctor en algún momento me decía, sufrimos, y que estoy completamente de acuerdo, sufrimos porque nos damos demasiada importancia. Y es un tema de ego. Como a mí, ¿no? Psicólogo, ¿no? Con maestría y según yo bien bueno y demás, ¿cómo yo me voy a equivocar en la crianza con mi hijo, ¿no? Como a mí, ¿no? Que tengo todo el dinero y me va súper bien, me van a cambiar por un pobretón que no tiene dinero, ¿no? Como yo que sí me arreglo el cabello y estoy bien guapa y en forma, me cambiaron por una más fea, ¿no? Entonces, es la historia que me voy contando, ¿te das cuenta? Pero tiene que ver, como decía este doctor, la importancia que me doy, la sobreimportancia, tiene que ver con un ego, ¿no? El ego que tengo, ¿te das cuenta? Entonces, pregúntate, ¿realmente qué es lo que causa dolor de esta acción que alguien pueda estar haciendo, ¿no? Imaginemos esta persona herida con esta etiqueta que espero ya haber quitado, ¿no? El dolor que te esté generando,
te lo genera, ¿por qué? ¿No? Híjole, regresando al tema del alcohol, porque es alcohólico y entonces en tu esquema mental tú tienes la idea de que el alcohólico, que esta persona alcohólica cercana a ti tiene que darte todo el amor. Y entonces lo que duele no es que sea alcohólico, sino el amor que no te da. Porque tú tienes la idea de que esta persona te tiene que dar amor. Y en el momento en el que entiendes que eres incapaz de dar amor, pues se transforma todo, ¿te das cuenta? Entonces no es tanto la herida, sino la historia que me cuento de ese dolor. Me causa dolor que mis papás me ignoren, no me tomen en cuenta, ¿no? ¿Qué te cuentas de ese dolor? ¿Cuál es la historia que te cuentas? ¿Me explico? Es como tú lo descifras, como tú lo interpretas. Claro. Cada persona, pueden ser 3 hijos, 5, 7, que vivieron lo mismo y a uno le entra por aquí, le sale por acá y el otro se corta las venas y el otro se pone rebelde porque cada uno tiene una personalidad diferente, con una vida diferente, con un pasado que lo ayuda medio esos lentes a empañar un poquito la realidad. Correcto. Si no ha sanado. Tal cual. Ahora, en esta experiencia, ¿no? Con el reclusorio, la vida deberíamos de buscar que fuera así. Y es una visión muy cristiana. No ver el pecado, sino ver al pecador, ¿no? Está lindo, a ver. Sí. Y la visión cristiana es no quedarme con el dolor, sino ir más allá. No quedarme con el pecado y ver al ser humano. En el momento en el que logramos ver al ser humano, se vuelve más fácil. Se vuelve más fácil entender a la persona que tengo enfrente si conozco su historia. ¿Cómo te invito a que por tus medios, ¿no? Si no tienes la oportunidad de ir a terapia o demás, o con una buena acompañamiento espiritual, el dolor que alguien te causó, como un ejercicio terapéutico, a veces lo hago en terapia, trata de descifrar todos los dolores de esa persona. No es necesario que los conozcas, tal vez busca adivinarlos, ¿no? ¿Va? Resulta que te golpeaba, ¿no? ¿Qué vivió? ¿Qué vivió esta expareja para que entonces recurra a la violencia dentro del matrimonio? ¿Te fue infiel? ¿Qué tuvo que haber vivido para haber aprendido que la infidelidad era un tema aceptable, ¿no? Dentro de las relaciones. Y entonces si te das cuenta, es ir más allá de la etiqueta, más allá del pecado y empezar a ver al pecador, al ser humano, quitarle el uniforme gris como lo hizo, ¿no? El Espíritu Santo en esta charla en el centro penitenciario. Quitarles el uniforme, quitarles la etiqueta y empezar a ver al ser humano. Cómo convivir con personas, ¿no? Con esta etiquetita llamado tóxicos, que no me gusta, se los decía yo al principio. Ni a mí. Empieza a ver, sí. empieza a ver al ser humano y si no puedes, empieza a suponer por las cosas por las cuales tuvo que haber pasado para tener que ser así. A nadie le gusta el dolor, nadie disfrutamos, ¿no? Como tal del dolor. ¿Vale? No de manera natural, aún los masoquistas es porque entonces ya hay un tema ahí, ¿no? Que aprendieron que el dolor es amor. Digamos que hay una mala configuración y eso ya se vuelve un tema, ¿no? Pero imagínate, ¿qué tuvo que haber vivido tal persona para tener que ocasionar ese dolor a las personas cercanas para poder vivir, ¿no? Para poder sobrevivir, ¿vale? Entonces, el gran reto o la invitación de esta charla es, te invito a ver al ser humano. Y sobre todo en estas festividades, no sé si nos vayamos a ver todavía en este año, pero en estas festividades, busca ver al ser humano. Busca ver al ser humano. Yo sé que le puedes encontrar 1000 defectos, ¿no? Pero busca ver al ser humano. ¿Qué tuvo que haber vivido para que aprendiera a ser así? Alguien le tuvo que haber enseñado. Alguien le tuvo que haber enseñado a ser chismoso, chismosa, a ser agresivo, a ser alcohólico, a ser mujeriego, a ser irresponsable, a ser ludópata, a ser alcohólico, trabajar en exceso, ¿no? Tuvo que haber aprendido.
Alguien le tuvo que haber enseñado. Maxi, se me ocurre también otro tip. Si vas a poner una etiqueta, que sea una etiqueta positiva, ¿no? O sea, de algo que le Una ves virtud. bueno. Sí, o sea, estás viendo al preso, estás viendo al alcohólico, estás viendo al infiel, hemos tocado varios diferentes. ¿Qué tal esa persona, además de tener ese defecto o no tener la gracia que tú tienes, a lo mejor es una persona muy amable, a lo mejor es una persona muy ordenada, a lo mejor es una persona, no sé. Entonces, ¿qué tal si cada que lo ves, en vez de acordarte esa etiqueta de preso, de hizo tal, la ves con un título de algo lindo? Y se lo dices aparte. Y es que date cuenta, y regresamos al cristianismo, por digo que me encanta, porque esa etiqueta bien puede ser Jesús. Todo lo positivo, todo lo bueno viene de Dios. No hay nada bueno que no venga de Dios. Así porque es. Él es. Entonces, si tú logras ver fortaleza, logras ver cualquier virtud en otro ser humano, ya estás siendo cristiano de verdad. Estás viendo a Cristo en el otro. Sí. Cuando tú logras ver virtudes en los demás. Si tú eres incapaz de ver virtudes, quiere decir que no estás viendo a Cristo en el otro. ¿Dale? Y para poder ver a Cristo en el otro, primero hay que saber quién es Cristo. Entonces te está faltando conocerlo a Él. Te es más fácil. ¿Me explico? Te es más fácil reconocer, si yo ya sé quién es Cristo, me es más fácil reconocerlo en ti y en los demás. Pero si yo no sé quién es Cristo, no lo voy a descubrir de ninguna manera en los demás. ¿Te das cuenta qué bonito? Claro, otra cosa que nos ayudaría mucho, pienso yo, Max, vamos con los ejemplos. Vamos a suponer que soy bien mentirosa y me topé con el alcohólico. Entonces, si a mí me cacharan en una mentira, ¿cómo me gustaría que me trataran? Y entonces, así, de esa misma forma, trato al que se pasó de copas, ¿no? O sea, todos queremos que nos comprendan, pero no nos gusta comprender. Todos queremos que nos traten bien, pero no queremos tratar bien cuando no me tratan bien, porque es muy fácil, como decía la palabra de Dios. O sea, al que siempre me trata bien, ay, con ese sí soy súper lindo. Yo me imagino que, por ejemplo, y lo hemos visto en las series a mi esposo que a veces le gusta ver, de narcotraficantes. O sea, los papás eran trataban sus formas de amar, ¿verdad? A sus hijos. O sea, por un lado estaban quitándole la vida a otros, pero con sus hijos eran buenos. Entonces, qué fácil es amar, pero nada más a los que me tratan bien, a los que me hacen bien, donde yo tengo una ganancia secundaria. Fíjate que hay un libro que yo leí muy bueno, que es una relación privada aprobada por la iglesia, y yo hice un resumen aquí de algo que me gustó mucho, porque Jesús se topa con unos maleantes, entonces todos los apóstoles están como así, y entonces él les da una cátedra de por qué son así, que unos sí se van a convertir, otros no, y cómo los tienen que tratar. Y viene algo así, es un mega resumen de bastante que puse yo aquí, dice, las apariencias engañan, no te hagas prejuicios, juzga hasta conocer el corazón, solo con amor, bondad, comprensión y perdón, del modo que espera ser juzgado. Mira a todos con amor, advertirás bondad en todos, lo que nos estás diciendo tú, pero confusión en la mayoría. Yo fíjate que prefiero, es una palabra que a mí me gusta usar, en vez de tóxico, todos estamos confundidos en algo y hay algunos también confundidos. Y mira, sí, y esto tiene mucho que ver con lo que escuchaba un padre que decía, la diferencia entre el maligno, el ángel caído y nosotros es que él no puede arrepentirse. Él no puede. ¿Por qué? Porque él no fue engañado. Él tenía un conocimiento pleno de la voluntad, de la decisión que tomó. Sí. Y entonces cayó del cielo como un relámpago, ¿no? Descendió. Pero nosotros, seres humanos, somos dignos del perdón porque somos susceptibles a los engaños del maligno. Cuando se nos ha abierto ese entendimiento y no queremos arrepentirnos, entonces se convierte en un pecado grave. ¿Vale? Entonces no hay perdón. ¿Vale? El decir, el reconocer que eso está mal y aún así lo sigo haciendo. ¿Vale?
Pero cuando hemos sido engañados, pues vamos por ahí lastimando lo que decimos, ¿no? Pero porque también, estamos engañados, confundidos, como dices tú. claro, si ves esa alma que está confundida, pues pedirle a Dios que le llegue la luz, porque yo veo lo que él no logra ver. Y para eso está mi oración. Mira, dice, anhela, porque si yo le estoy deseando el mal, porque asesinó a mi hijo, pues ahora que se refunda en la cárcel. Fíjate, dice, anhela llevar a todos a Dios, a salvarse a sí mismos y del pecado. Al que está débil y perdido, velo como a un niño confundido. Aquí está todo. O sea, vete a su niñez, que él originó eso. Y por eso es que está confundido. Ansía hacerle ver que es amado. ¿Y quién es ese que le tiene que llevar el amor? Yo, que soy su prójimo, que es el que tiene ahorita al lado. Claro. Ayúdalo a vencer el pecado. Haz todo lo que esté en tus manos. Cada uno tiene su tiempo y su opción de llegar a Dios. A veces, lo único que hace falta es responder con amor al que te lastima. Responder con amor. Pues solamente quiero aclarar algo para que no se malentienda, porque dijiste desearle el mal, ¿no? Que, bueno, sí, que no debemos desearle el mal, sí. No desearle el mal, pero acordémonos que la justicia... Eso es diferente. Existe. Ajá, una cosa es el mal y otra cosa es la justicia. Solamente que yo sé que tú lo tienes claro, pues solamente quiero aclararlo para que no se malentienda. Y acordémonos, yo le decía, ¿no? A estas personas privadas de la libertad, les decía, el hecho de que tú decidas vivir distinto tu día a día y hacerlo distinto para las personas aquí en este centro penitenciario, no quiere decir que Jesucristo va a bajar y va a derribar los muros físicos de esta prisión. Eso no va a pasar, porque acordémonos cuando él dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, te equivocaste aquí, tendrás que repararlo, bueno, con la privación de tu libertad, pero esa libertad privada la puedes entregar, ¿no? A él. Y acordémonos también, yo les decía a ellos, cuando al Papa Juan Pablo II lo atentan, lo critican porque él ya había perdonado a su agresor, pero el hombre seguía en la cárcel. Y entonces él dijo, bueno, él se equivocó, tiene que pagar por lo que hizo, pero yo ya lo he perdonado en mi corazón. Claro. Y si él se arrepiente, el Padre, algo así dice el Padre, ¿no? Que está en el cielo, lo perdonará. ¿Vale? Entonces, justicia no va de la mano con el hecho de desearle el mal, ¿no? Sí. O que yo le desee el bien a alguien no quiere decir que no se haga justicia. Si se equivocó la persona, tendrá que pagar, ¿no? Claro. Es justo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mira, aquí va un tema bien interesante que a mí una compañera me hizo comprenderlo, porque está mucho el tema, bueno, para los que estamos en el tema de la defensa de la vida, que siempre cuando quieren despenalizar sacan la bandera de las pobres mujeres que están en la cárcel, que en realidad se cuentan con la mano. O sea, yo creo que los que deberían de estar ahí son los médicos, son los políticos, son los que hacen las leyes, muchas otras cosas. Pero me dice, a ver, ubícate una cosa. O sea, es como si una mamá contrata a en este caso es un médico, ¿verdad? Para su hijo de X años que le quite la vida por la razón que sea. Es un delito, está haciendo algo que no está bien. Y la pena, cuando uno le quita la vida a alguien, pues generalmente tienes una pena que es pues preso, ¿no? Y de hecho, a veces la gente cree que despenalizar el aborto es decir, está bien. No, precisamente es lo que se hace, se quita la pena de la cárcel. Y la gente sobreentiende que eso ya no está mal. Entonces, como ya no tengo consecuencia humana, lo puedo hacer. Correcto. Pero es muy interesante darnos cuenta, porque ahí está una de las cosas fuertecitas que nos tocan por aquí, es que en realidad la comprendemos, porque pasó por una situación tremenda, ¿sí? Y a veces ella no era la más responsable de todo eso. A veces la llevó la pareja, y la obligaron los papás. Y a veces los que tienen que estar ahí en la cárcel, pues es la pareja, son los papás, son los demás. Comprendemos su situación. Sin embargo, pagarle a alguien para que le quite la vida a un hijo de la edad que tenga, es un delito. Con pena o sin pena. Es algo que está mal. Con pena o sin pena. Correcto, tal cual, ¿no? Max, perdón que se nos acabó el tiempo. Vamos a cerrar con una pregunta. Yo creo que es un excelente propósito para Año Nuevo, para Navidad, un regalo para Jesús. Esa alma a la que yo he llamado confundida, ¿qué puedo hacer para
que Jesús a través de mí la sane. No sé si quieras cerrar con alguna oración, algo con lo que quieras cerrar la idea de lo que se trató en el programa. Porque ya nos queda un minuto. Con lo más efectivo, que es orar. Yo diría que orar cuesta, pero yo lo decía en una charla donde hablamos del perdón, no aquí, sino en otro lado. Cuando logres orar por la persona que te ha causado mucho daño, en ese momento sabrás que ya estás del otro lado, que tu perdón se ha vuelto más divino, ¿no? Yo creo que finalmente puedes tratarla también con amor. Perdón. Sí, o sea, son pasos. Lo primero es querer, orar, se va arreglando todo. Y yo creo que el final está, o sea, que lo que esa persona me hizo no determine cómo la voy a tratar yo o amarla yo. Amarla como ama a Dios, con un amor incondicional. Cuesta, ¿no? Cuesta, sí, se vuelve difícil. Pasos. Se vuelve difícil. Pero también la buena noticia, o lo que yo he ido aprendiendo, ¿no? Soy joven, si lo quieres ver así. Sé que nos ve gente ya más grande, y seguro ustedes lo pueden constatar en su día a día. Es como un músculo. Entre más lo haces, más fácil se vuelve. Claro. Si ya has perdonado una vez, más fácil se vuelve a perdonar. Y más fácil se vuelve a perdonar. Si ya has orado por alguien que te ha hecho daño, se vuelve más fácil todavía. Más fácil, más fácil, más fácil. Y entonces el día de mañana que nos toque purgar, benditos los que no les tocarán purgar, pero la gran mayoría nos va a tocar purgar. Esperemos que no, Mac, no te incluyas en ese paquete. Va a ser muy fácil, ¿no? Porque la habilidad del perdón ya estará desarrollada. Es que por eso dice, con la vara que miras te vas a medir, porque si tú perdonas fácil, te vas a perdonar fácil. Claro. Entonces esa bueno, Mac, cerremos con una oración. ¿Qué tal si nos cierras con una oración? Bueno, yo soy devoto de San Rafael porque es el arcángel de la sanación, que se encuentra en el libro de Tobías, y me encanta. Entonces es una oración muy chiquita, entonces vamos a hacerla así. Glorioso arcángel San Rafael, medicina de Dios, que guías a Tobías en su viaje para cobrar la deuda de Gabelo, le preparaste un feliz matrimonio y devolviste la vista a su anciano padre. Guíanos en el camino de la salvación, ayúdanos en las necesidades, haz felices nuestros hogares y danos la visión de Dios en el cielo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, Max, y nos vemos la próxima semana. Bueno, ustedes sí en el programa, ¿no? Pero yo aquí con ustedes el próximo año. Bueno, nos Dios estamos viendo. Sí. Adiós.